Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde el drama y el amor se entrelazan como los hilos de un buen café turco. Espero que estén listos y bien acomodados para una buena dosis de información jugosa, porque hoy, mis amores, tenemos un plato fuerte que seguro los va a dejar con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de correr a la nevera por un postre bien dulce. Y es que hoy, como ya les adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en la marea de rumores, confirmaciones y secretos que rodean a esa pareja que nos tiene a todos absolutamente obsesionados. Sí, adivinaron, Andercel y Kerem Bürsin. ¿Por qué? Díganme ustedes con la mano en el corazón, ¿quién no se ha derretido, aunque sea un poquito, con su innegable química en pantalla y sobre todo, fuera de ella? Bueno, pues prepárense, pónganse cómodos, porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar sin aliento. Vamos a revelar el gesto, damas y caballeros, el gesto que Ande tuvo con Kerem y que, según fuentes cercanas, lo dejó completamente enamorado, pero enamorado hasta las trancas. Sí, así como lo oyen. Un gesto tan dulce, tan sincero, tan lleno de amor incondicional, que hasta el corazón más frío, el más escéptico, el más yo no creo en el amor verdadero, se derretiría como un helado de vainilla en pleno verano turco. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este mar de miel y chismes jugosos, quiero recordarles, especialmente a los que son nuevos por aquí, que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, esa campanita mágica que los avisará de cada nuevo vídeo. No se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ya saben, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes, los rumores más jugosos, y los análisis más profundos, perspicaces y divertidos de sus celebridades favoritas. Así que no se lo piensen dos veces, denle clic a ese botón y únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo, del chismorreo con clase y del amor verdadero. Ahora sí vamos al grano, que ya me estoy emocionando demasiado. Como saben, la relación entre Ande y Kerem ha sido una montaña rusa de emociones, un auténtico culebrón turco de la vida real. Desde que se conocieron en el set de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, la química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. Todos, absolutamente todos, veíamos esas miradas, esas sonrisas cómplices que no engañaban a nadie, esos gestos que gritaban amor a los cuatro vientos, pero con un megáfono. Y aunque al principio, como buenos profesionales, intentaron mantener su relación en secreto, a resguardo de los paparazzi y de la voracidad de los medios, al final, el amor fue más fuerte, mucho más fuerte, y decidieron gritarle al mundo entero, a los cuatro confines de la tierra, que estaban juntos e enamorados y felices. Pero como en toda buena historia de amor, ya saben cómo es la vida real, no todo fue color de rosa, ni caminos de pétalos de rosa. Hubo rumores de crisis, especulaciones sobre posibles infidelidades que nos hicieron temblar a todos, incluso hubo anuncios de separación que nos dejaron a todos con el corazón roto, hecho añicos, y con ganas de maratonear comedias románticas para ahogar nuestras penas en helado y palomitas. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, de todas las piedras en el camino, Ande y Kerem, demostrando la fortaleza de su vínculo, siempre encontraron la manera de superar las dificultades y seguir adelante con su relación. Y eso, mis amigos, eso es lo que los hace tan especiales, tan admirados, tan goals como dirían los millennials. Porque el amor verdadero, el que vale la pena, no es el que no tiene problemas, sino el que los supera juntos. Ahora bien, y aquí viene el plato fuerte, el núcleo de este chismorreo sabroso, el gesto que Ande tuvo con Kerem que lo dejó completamente enamorado, locamente enamorado, perdidamente enamorado, ocurrió durante un momento muy delicado, muy vulnerable en la vida de Kerem. Como saben, y si no lo saben, ahora lo sabrán, Kerem es un hombre muy apasionado por su trabajo, un actor dedicado, perfeccionista, que siempre da lo mejor de sí en cada proyecto, que se entrega en cuerpo y alma a cada personaje. Pero esa misma pasión, esa misma dedicación, a veces lo lleva al límite, lo somete a niveles de estrés muy altos, casi insoportables. La presión de la fama, las largas jornadas de rodaje, la exigencia de sus directores, todo eso pasa factura. En ese momento en particular, Kerem estaba pasando por una etapa muy difícil, una verdadera prueba de fuego. Estaba trabajando en un nuevo proyecto, una película ambiciosa, que le exigía muchísimo, tanto física como mentalmente. Tenía que meterse de lleno en un personaje complejo con una carga emocional muy fuerte, y eso lo estaba drenando por completo. Además, como si eso fuera poco, tenía que lidiar con la presión constante de los medios, con las críticas de los fans, con la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto obviamente estaba afectando su estado de ánimo, su salud física y mental, su capacidad para disfrutar de las cosas simples de la vida.
Estaba, en pocas palabras, al borde del colapso. Ande, que lo conoce como la palma de su mano, que lo ama con cada fibra de su ser, se dio cuenta, antes que nadie, de que Kerem estaba sufriendo, de que estaba a punto de tocar fondo. Y en lugar de quedarse de brazos cruzados, de simplemente observar la situación desde la barrera, como haría cualquier otra persona, ella decidió actuar. Pero no de una manera ostentosa, llamativa, buscando el aplauso fácil de los fans, sino con un gesto simple, sincero, auténtico y sobre todo, lleno de amor incondicional. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Pues bien, un día mientras Kerem estaba en el set de grabación, agotado, estresado, a punto de desfallecer, Ande llegó de sorpresa como un ángel caído del cielo, con una canasta preciosa, adornada con flores y cintas de colores, llena de sus comidas favoritas preparadas con sus propias manos. Sí, así como lo oyen. Ande, la famosa actriz, la estrella de televisión, se tomó el tiempo, a pesar de su apretada agenda, de cocinar para Kerem, sabiendo que él no tenía tiempo ni energía para cuidarse a sí mismo, para preparar una comida saludable y reconfortante. Se puso el delantal, agarró las ollas, encendió los fogones y se dedicó a crear un festín para su amado. Pero eso no fue todo, claro que no. Además de la comida deliciosa, hecha con amor y los mejores ingredientes, Ande también incluyó en la canasta una carta escrita a mano, con su puño y letra, llena de palabras de aliento, de amor profundo y de admiración sincera. En la carta Ande le recordaba a Kerem lo talentoso que era, lo mucho que lo amaba, lo orgullosa que estaba de él, de su trabajo, de su dedicación, de su corazón generoso. Le decía que no importaba lo difícil que fuera el camino, que ella siempre estaría a su lado para apoyarlo, para levantarlo si tropezaba, para celebrar sus éxitos y para consolarlo en sus fracasos. Le prometía que juntos podrían superar cualquier obstáculo, cualquier desafío, porque su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Imagínense la escena, mis queridos chismosos, Kerem, demacrado por el cansancio, atormentado por el estrés, a punto de claudicar, recibe esta canasta llena de amor y cuidado. Al abrirla y descubrir la comida casera, el aroma delicioso que emanaba de ella, y al leer la carta de Ande, con sus palabras llenas de cariño y de fe en él, sus ojos se llenan de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, de desesperación, sino lágrimas de emoción, de gratitud, de amor puro e incondicional. Eran lágrimas que lavaban su alma y le devolvían la esperanza. Ese gesto, mis amigos, ese acto de amor desinteresado, fue lo que lo enamoró aún más de Ande, si es que eso era posible. Porque no se trataba solo de la comida por deliciosa que fuera, ni de la carta, por emotiva que fuera, sino del amor y el cuidado que Ande había puesto en cada detalle, en cada ingrediente, en cada palabra. Se trataba de la demostración palpable de que ella lo conocía a la perfección, que entendía sus miedos, sus inseguridades, sus sueños, y que lo amaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Kerem, según cuentan sus amigos más cercanos, les confesó que en ese momento, al recibir la canasta de Ande, se dio cuenta de que ella era la mujer de su vida, su alma gemela, su media naranja. Que no había nadie más en el mundo que lo entendiera y lo amara como ella. Que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para construir un futuro juntos, para formar una familia, para envejecer a su lado. Y aunque, como ya sabemos, su relación ha tenido sus altibajos, sus momentos de tensión y de incertidumbre, ese gesto de Ande siempre ha sido un recordatorio del amor profundo y sincero que se tienen, un faro que los guía en la oscuridad, una llama que nunca se apaga. Un amor que ha superado todas las pruebas y que sigue creciendo día a día, fortaleciéndose con cada obstáculo superado. Esta historia, mis queridos chismosos, nos enseña una valiosa lección, que los gestos más pequeños, los más sencillos, los que nacen del corazón, pueden ser los más significativos, los que marcan la diferencia, los que conquistan un alma. Que no se necesitan grandes demostraciones de amor, regalos costosos o viajes exóticos para conquistar el corazón de alguien, sino simplemente estar presentes, escuchar con atención, comprender sin juzgar y amar incondicionalmente. En resumen, mis queridísimos chismosos del corazón, Ande Erçel enamoró a Kerem Bürsin con un gesto simple pero poderoso, una canasta llena de comida casera, preparada con amor y dedicación, y una carta escrita a mano, expresando sus sentimientos más profundos, demostrándole su amor, su apoyo incondicional y su comprensión en un momento difícil. Un gesto que, según fuentes cercanas, confirmó que Ande es la mujer de la vida de Kerem, su compañera de camino, su alma gemela. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos, desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme en este nuevo vídeo, por ser parte de esta gran familia de chismosos con clase. Espero que les haya gustado esta historia de amor tan conmovedora, tan inspiradora.
Y si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. ¿Qué les pareció el gesto de Ande? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos, a vivir felices para siempre? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, con todos los amantes del chisme y del espectáculo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se lo piensen dos veces, denle clic a ese botón y únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con clase.